Este material es polietileno, entonces es firme para insertar el hueso y además no contamina los restos bioantropológicos. Estamos preparando todo para el transporte ahora. Sin embargo, hay un segundo sector de actividad, que es todo lo que pasa en el momento que llego a la frontera de Chile y me dicen algo que declarar. Y resulta que este sector es, en un cierto sentido, el sector más complicado. El primer problema es que la ley chilena no distingue entre cualquier tipo de restos humanos, por un lado, y los huesos secos y limpios, más de 100 años de edad de los antepasados indígenas. Por lo cual pueden exigirte certificado de muerte, embalaje especial que es súper costoso y más que nada un informe forénsico del médico forense. Por el otro lado, uno podría declararlos patrimonio cultural, pero lamentablemente el primer artículo de la presente ley de patrimonio declara todos los elementos funerarios, inclusive los restos indígenas, pertenecen al gobierno de Chile a través del Consejo de Monumentos Nacionales. Y yo rechazo rotundamente esa idea de que un organismo del gobierno puede tomar la posesión de los restos de nuestros antepasados. La Declaración Universal de Derechos de los Indígenas de la ONU y una semejante declaración de parte de la Organización de Estados Americanos han dicho claramente que los pueblos indígenas tienen el derecho de la recuperación y repatriación de los restos de sus antepasados. Por lo cual yo veo que la ley chilena está terriblemente asincronizada con los propios compromisos del país hacia el exterior, porque Chile es signatario de ambas declaraciones. Entonces, la cuestión de presentarse en la frontera de Chile delante de la PDI, del Servicio Nacional de Aduanas, es un desafío, es un poco complicado. Y la verdad es que no sé precisamente cómo voy a navegar, digamos, esa cuestión. Sin embargo, es el punto interrogativo de más importancia.